Tengo el gran placer de saludar a un amigo, a un militante, como digo yo, un pensador, así me gusta presentarlo, como es Mariano Cironi. Buen día, Mariano, buen sábado desde Funes, Gonzalo te está hablando. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos y con la gente que escucha. Bueno, primero agradecerte que molestarte un sábado a la mañana, o sea, el sábado a la mañana es para No hay descansar. molestia, un gusto, Gonzalo. Bueno, Mariano Cironi obviamente es licenciado en Ciencia Política, es profesor de grado superior en Ciencia Política, tiene una diploma superior en Ciencias Sociales con mención de la gestión de las instituciones educativas de Flaxo y ahora también no sé si estás todavía ya con el doctorado en Humanidades y Artes con mención en Educación, Mariano, ¿no? Así es. Sí, estoy en proceso de escritura de tesis, pero bueno, mis tareas docentes a veces conspiran contra el terminar de escribir la tesis, No, pero me sí, imagino. estoy en proceso de escritura de tesis doctoral sobre un tema que me parece nos convoca, ¿no? No, sin duda. El gobierno de la educación. Vos sabés que antes de que comenzamos te quiero comentar de que me mandó saludos Nani Ferroni, que estaba escuchando, dice, no me digas que lo vas a entrevistar a Mariano, así que también acá otra Es grande. funense destacada de acá. Quería comenzar con esto, Mariano. Escribiste hace unos meses, creo que fue mayo, un posteo muy importante que por lo menos llegó de diferentes canales, te quiero contar, y escribiste lo siguiente. Desescolarizar, desciudadanizar, profundizar la desigualdad educativa y abandonar a su suerte a los que no tienen acceso a muchos derechos. Silenciar, invisibilizar, hablar de otra cosa, no escuchar, celebrar fracasos sin asumir errores, pedir conducta sin ser ejemplar, no reconocer material y simbólicamente a los que han acompañado y cuidado a los niños, niñas y adolescentes haciendo un gran esfuerzo. Un año sin planificar para prevenir las contingencias y garantizar el derecho a la educación de la mejor manera. No convocar y escuchar a los docentes, comunicar de manera confusa las decisiones, distraer agrediendo y echando culpa a diestra y siniestra sin hacerse cargo de los errores. Un año sin asistencia concreta y rápida a las escuelas, intrusadas que son el ámbito que más necesita la niñez vulnerada, desigualdad que se profundiza, complicidad que se requiere disfrazar de prudencia. Todo eso antes de la circular 18 que le suspende la virtualidad por 3 días a los que podían acceder a ella. Realmente increíble esto que escribiste, que tiene obviamente en Facebook un montón de me gustas, de comentarios. Difícil, por ahí vamos a hablar de este tema, de tratar de reflexionar en las redes, pero sobre todo llegó a un montón de canales de WhatsApp de los diferentes grupos de padres por la educación de la provincia de Santa Fe, y no te digo que no haya trascendido a las fronteras de la provincia porque llegó. Bueno, este era el comienzo, quería que obviamente la gente lo sepa, y ¿qué elementos existen para vos para decir, ¿estamos viviendo ante una tragedia educativa, Mariano? ¿O estamos a tiempo de corregir o es exagerado hablar de esto? Eh, bueno, yo esa nota, que no sabía que tuvo la trascendencia más allá de los comentarios y de las cosas que uno ve en el propio muro de Facebook, Ajá. ¿no? El Facebook también, tenemos que decir, es un tipo de red social que usa un grupo etario de gente, ¿sí? Así es. Hoy muchas de las discusiones y demás pasan por otro tipo de redes, ¿no? Como Twitter, también los usos de los adolescentes y jóvenes, y jóvenes van por otros lugares, otras redes. Eh, pero bueno, me pone contento de que haya tenido algún grado de repercusión eso que escribí en mi carácter de padre, de docente, de alguien que tiene una histórica preocupación por la educación y que ha venido viendo cómo antes de la pandemia Ujú. se ha venido deteriorando el sistema educativo argentino.
Nosotros, lamentablemente, el término tragedia educativa es de un libro del año 99-2000 de Héctor Jaime Echeverry, Es verdad. que fue el rector de la UBA. Y fíjate una cosa, yo me puse en estos días a escribir algo. Para escribir algo me puse a leer tres libros, que son La tragedia educativa de Héctor Jaime Echeverry, que él publicó una segunda edición ampliada y que retrabaja algunas cosas justo en el 2020. Cuando empiezan los cierres, Héctor Jaime Echeverry lanza nuevamente este libro. No, no lo Después sabía. el otro libro que El colapso de la educación, todos títulos así, pum para arriba, de Mariano Narodowski. Y después hay otro libro de Alieto Guadagni, que es otra mirada. Eh, a ese libro se suma otras lecturas de Juan Carlos Tedesco, que es La educación argentina hoy, la urgencia a largo plazo. Fíjate vos el título de este libro del 2015, La La urgencia a urgencia. largo plazo. Parece un oxímoron, pero no, ¿no? No, claro, fíjate, pero yo te nombré cuatro pensadores sobre lo educativo de la Argentina que tienen amplia influencia en todo el espectro ideológico. Juan Carlos Tedesco es alguien que ha sido funcionario Exacto. del elenco gobernante actual, o sea, quizás está entre los más importantes pedagogos y pensadores de Latinoamérica, Juan Carlos Tedesco. Sus libros son leídos en gran parte de Iberoamérica, en Iberoamérica, te podría decir. Mariano Narodowski fue ministro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Exacto. pero bueno, y Alieto Guadagni es una persona que, más allá de que uno pueda tener diferencias, es alguien que ha producido y tiene cosas serias producidas sobre educación. Todos estos autores de distintas miradas hablan con mucha preocupación del estado de la educación argentina, porque tenemos una tendencia contradictoria en Ajá. la Argentina. El sistema educativo argentino, como nunca en la historia de nuestro país, cubre la matrícula proporcionalmente de una forma inédita. ¿Sí? Sí, O sea, vos amplio. hoy tenés mucha más gente en todos los niveles del sistema educativo como nunca. Como nunca. Pero, ¿qué pasa adentro de las escuelas? Ahí está. Adentro de las escuelas, adentro de las escuelas no se aprende. No se aprende. No. Hoy los chicos terminan los ciclos, el primer ciclo de la escuela primaria, y hay un altísimo porcentaje de chicos que no cumplen con los objetivos de aprendizaje por múltiples razones. Entonces, antes de la pandemia, Gonza, Sí. nosotros teníamos una tragedia educativa. No es que la pandemia la pandemia desnudó los enormes problemas estructurales e infraestructurales que nosotros tenemos en muchos órdenes de la vida en nuestro país. O sea, no Y los la, la- veíamos, la los edu- puso a flor de piel y de repente esos problemas, como vos decís, la tragedia viene de antes, pero la pandemia los desnudó, digamos, ¿no? Sí, sí, te quería decir esto, estos sí, libros que te acabo de mencionar, todos son anteriores a la pandemia y claro. todos están bien fundamentados con argumentos, con cifras, de que marcan esto. Tenemos más escuelas, más docentes, pero la educación está deteriorada porque tiene una crisis de sentido por un lado y por el otro también hay una crisis muy grande en la calidad educativa. Hoy los Ajá. chicos no aprenden de acuerdo a la trayectoria escolar que el sistema educativo piensa. El sistema educativo diseña una trayectoria escolar teórica. Te dice, bueno, los chicos terminan primer grado y tienen que tener terminado tal o cual cosa. Terminan el primer ciclo de la primaria, tercer grado, tienen que tener terminado. Bueno, eso desde hace muchos años en nuestro país se ha deteriorado enormemente. Ya. Los chicos no aprenden lo que tendrían que aprender según lo que marca la ley, según lo que marcan las resoluciones del Consejo Federal de Educación, según lo que marcan los diseños curriculares de las jurisdicciones. No es un capricho de una maestra, un capricho, no. Según lo que decidimos como sociedad. Claro. Te ¿Me escucho entendés? Lo que nosotros decidimos como sociedad no lo estamos cumpliendo en materia educativa y es un boomerang, porque todos los países que aspiran al desarrollo tienen que tener recursos humanos, ¿sí?
formados y tienen que tener ciudadanos emancipados, ciudadanas y ciudadanas. ¿Qué quiere decir emanciparse? Que puedan pensar autónomamente, que tengan formación, que puedan tener emprendimientos y asociarse. Y bueno, todo eso te lo da la formación escolar y no escolar. ¿Está? Te escucho atentamente y no te quiero interrumpir porque me parece que la reflexión va al hueso de la cosa, Mariano, ¿eh? Me parece de que, como vos decías, la pandemia desnudó el problema estructural de la educación argentina. Me quedo con esa frase anterior porque tenemos el problema anterior, pero ¿estamos a tiempo de corregir algo, Mariano? ¿Qué te parece? ¿Podemos salvar algo? ¿Cómo le damos No, para sí. adelante? Sí, yo creo que lo último que se pierde es la esperanza, digamos, mientras haya personas con voluntad y compromiso con el otro, que Ajá. solidariamente se comprometen en la política. Recién vos me hablabas de Nani, que es un ejemplo de eso, ¿no? Sí, Como sin mucha duda. gente de muchos partidos. No, no, pero sí, sin duda. Eh, Nosotros necesitamos que haya mucha gente comprometida en política, porque me parece que lo del movimiento de padres organizados que vos mencionaste, ese tipo, a diferencia de las valoraciones que se hace por ahí muy livianamente, demasiado livianamente, me parece que es un tipo de experiencia fundamental para empezar a revertir esto. Ajá. ¿Por qué? Contá un Eh, poco de eso. ¿Qué es lo por que ves ahí? el compromiso de la sociedad, recuperar el compromiso de la sociedad con la escuela. El escenario que nosotros tuvimos entre el 2015 y 2019, o si me voy más atrás y agarro provincia por provincias, Argentina viene perdiendo en las provincias muchos días del ciclo lectivo por paros, por conflicto salarial docente, en donde las autoridades políticas eh, te dicen a último momento abrimos la negociación salarial. En febrero a semanas de, bueno, Claro, esto genera todo un ciclo anual de mutuas indignaciones y mutuas desautorizaciones, ¿no es claro, cierto? exacto. Padres indignados, docentes indignados y dirigencia política que especula hasta último momento con ese enfrentamiento también porque le es funcional. Y mientras Ujú. tanto los chicos, En el medio. los sujetos del derecho a la educación en el medio. Eh, Creo que acá hay un salto de calidad en la participación de muchos padres. Ajá, mirá vos, qué buen concepto ese. Eh, porque creo que esto de padres ha hecho que mucha gente utilice las redes inteligentemente, recopilando información, haciendo circular información de manera, eh, no en todos los casos, obviamente, yo hablo por lo que estuve buscando y demás, No, no, pero pero de totalmente, manera tal cual, prudente, tal cual. en donde plantean argumentos acerca de cómo lo epidemiológico no afecta la posibilidad de que los chicos tengan presencialidad. Ese fue un gran debate, pero que me parece que desnudó para mí lo que es el gran límite de lo que tenemos como sistema educativo, que la educación en la Argentina la discuten corporaciones, tecnócratas y acompañan a veces algunos dirigentes políticos. ¿Tá? Pero la discusión de la educación en la Argentina son los técnicos de los ministerios, las iglesias, o la iglesia en este caso, y los gremios. Esto es lo que ha venido sucediendo Y- con una, según el gobierno, con mayor peso o menor peso de los gremios. En el periodo anterior, la presencia mediática de los gremialistas era muy intensa, Ajá, muy combativa y a mí me llama poderosamente la atención cómo en estos 2 años de brutal ajuste sobre la educación y la salud, sí. el gremialismo docente, ¿sí?, ha tenido un silencio muy preocupante, porque un gremio debe representar los intereses de sus representados, no los intereses del partido político de gobierno. Y Exactamente. esto va para todos los
los partidos. Esto, a mí me preocupa enormemente porque el deterioro del salario docente en este tiempo, el ahorro que ha habido en los presupuestos provinciales con el tema de los reemplazos. Claro, Vos porque, sabés que el reemplazo es una parte importante de los presupuestos provinciales. sí, claro, sin duda. Eso las provincias se lo ahorraron. ¿Quién entra ahí ante esta situación? Son- Y bueno, ante Mariano, esto es saludable que los padres hayan entrado, se hayan movilizado. los reemplazos, esto que vos decís, perdóname, no se activaron porque obviamente no hubo actividad escolar. Digamos, el ahorro viene de que al no estar las escuelas funcionando, digo para que la gente más o menos por ahí entiende, Sí, al no estar funcionando, claro. digamos, la escuela, A no hubo ver, reemplazo. quien está escuchando esto y es padre Sí, o madre, sabe que la maestra o el maestro de los chicos puede llegar a pedir licencia porque es su derecho laboral, porque está exactamente. bien que así sea, el problema es cuando se abusa de Sí, eso. sí, 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 sin duda. El sistema, la legalidad implica que haya una política de reemplazo. Vos tenés reemplazos por día o reemplazo de mediano y largo plazo, Exacto. ¿no? Depende de la legalidad, depende de cada provincia, cada provincia es un mundo aparte. Sí, 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 está bien. Bueno, esa plata se la ahorraron y también se ahorraron la plata que ahora, por lo menos lo que me estoy enterando en la provincia de Santa Fe, ahora algo de plata están poniendo para refaccionar las escuelas, pero estuvieron un año cerradas las escuelas. Claro. Podría haber ahorrado esa Ahora, plata para mejorar las condiciones edilicias estructurales de las escuelas. O sea, la plata que se ahorró, sí, no sabemos dónde fue. Una lástima, ¿no? eh, no sé, qué sé yo no voy a conjeturar, no voy a aventurar hipótesis que circulan en la opinión política respecto Claro. a eso, no me consta y no lo puedo afirmar. Ahora, sí es verdad que ese dinero no se ha invertido y hay anuncios, pero las implementaciones de esos anuncios tardan. Ahora, voy a esto, que yo es algo en lo que vengo trabajando mucho, que es la ausencia de dispositivos institucionales donde la sociedad, donde los padres tengan representantes eh, en las deliberaciones acerca de los problemas educativos. A ver, vamos de nuevo. Vos decís que la discusión de la educación está en manos de tecnócratas, de burócratas, del sindicato y por ahí de algún dirigente político. Y no hay No, y de lugar. la iglesia. La Ay, iglesia, a ver, vos podés claro. tomar la problemática de la educación sexual integral, la Ah, implementación en las claro. provincias. Bien. Y pero no Eh, hubo una, Tienen gran poder de lobby. no hubo una integración justamente de los papás en una mesa organizada que justamente debata la educación. Y vos lo que estás. No, y eso, Gonza, es complicado porque también hay desautorizaciones sobre en el discurso. Claro. Es muy complicado porque dicen, porque no tienen dónde dejar a los hijos. Sí, sí, sí. No, estos discursos que hacen daño, porque en realidad, a ver, la escuela es la organizadora de la sociedad, ha quedado demostrado. Tal cual. Y la escuela la necesitamos, a contramano de lo que se discute mucho en los ámbitos académicos, donde, viste, hay alguna gente que ve con optimismo la llegada de este cierre de escuelas y la intensificación del uso de las nuevas tecnologías y demás, que es algo que llegó para quedarse, Sí, pero la presencialidad es insustituible. Y evidentemente, hay ¿no? a contramano de esto, lo que se ha demostrado es que, uno, la escuela es fundamental para la socialización de los chicos, la escuela Exacto. es fundamental para la prevención de abusos, para un montón de cosas que están pasando y que en la escuela se ayuda a resolver. La escuela es el lugar de integración social y de ciudadanización, o sea, el derecho a tener derechos, vos de alguna manera, y las obligaciones, derechos y obligaciones, vos las aprendés en la escuela. Es tal cual. Tenés las redes, tenés internet como nunca, pero hay cosas que, ¿cuánto de hábitos de higiene se podrían haber transmitido mejor en la escuela? Sí, aparte de Vos los chicos. recordarás cuando fue acá en la provincia de Santa Fe el tema de la boleta única, la implementación Sí, me de la acuerdo. boleta única. Las escuelas jugaron un papel fundamental Sí, sí, sí. en
enseñar a la ciudadanía a usar la boleta única. Sí, sí, el efecto Eh, multiplicador que tienen los chicos. Lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría cuando y la Organización Mundial de Salud cuando les decían por qué el cinturón de seguridad, los chicos los convencían a los papás cuando subían al auto y le decían, papá, ¿por qué no te pones el cinturón? Y eso había sido un instrumento en las escuelas de concientización del uso del cinturón de seguridad. Es increíble cómo funciona. Y la verdad que tal cual lo decís, digamos, la escuela tiene ese rol de multiplicador en términos de buenos conceptos, de buenas ideas. Y esto de higiene, que en otro ámbito que la escuela, que se ha cumplido todos los protocolos. Yo he visto, mi nena, yo tengo una nena también, Mariano, y que se cumplían los protocolos, las burbujas, el alcohol en gel, o sea, y ya es algo internalizado en una generación. El cuidado de eso. Mi nena sale y se pone la, alcohol en gel. Ujú. Sí, las políticas sanitarias en muchos países respecto a los sistemas escolares no son uniformes, pero en general han tenido intermitencias Ajá. de cierre y Sí, sí, apertura que sí. le han dado cierta previsibilidad Sí, sí, sí. a la sociedad. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas y también, a ver, volviendo a lo que te decía antes, de la ausencia de diseños institucionales por parte de las provincias que contemplen la posibilidad de la participación ciudadana. La Claro. única experiencia que nosotros tenemos es la de la provincia de Buenos Aires, que tiene consejos escolares. Ajá, Los sí, consejos escolares eh, son instancias con representación ciudadana sí, y que se electivas. eligen, Se eligen, digamos. sí, 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 cada 2 años se renuevan las autoridades del Consejo Escolar y se eligen conjuntamente con los concejales. Exactamente. Tienen atribuciones limitadas los consejos escolares, pero es un lugar de participación. Y yo pienso que en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se podrían, la dirigencia política tendría que tener una iniciativa que no necesariamente implica sancionar una ley provincial de educación, histórica deuda de la provincia de Santa Fe, Sí, todavía ¿no? Santa Fe no tiene ley de educación. sí, terrible. Tiene una ley vigente del año 49 y después todas normas que están reguladas bajo una normativa de la época de los tiempos de dictadura Exactamente. y correcciones hechas en democracia. Eh, sería, Santa Fe ha ido adhiriendo a las leyes nacionales, pero es toda una discusión. O sea, no tenemos leyes provinciales, no tenemos una ley provincial de educación, no tenemos un diseño institucional que habilite, por ejemplo, la constitución de foros regionales para que un supervisor tenga un ámbito donde compartir, donde discutir, donde pensar problemas conjuntamente. Eh, en la provincia de Santa Fe tenemos el Foro de Asistencia Educativa, el FAE. Sí, El FAE en algunos lugares está financiado, en otros lugares está desfinanciado. O así sea, es. bueno, el FAE podría también articularse, abrir el juego, digamos. Es un tema de voluntad política de empezar a armar mesas de reflexión donde se convoque a representantes de la sociedad para que el padre no también se le abra el universo de discusión. Claro, ¿Tá? Yo como claro. papá tendría que, a ver, yo soy docente y investigo sobre temas y cuestiones de educación, Sí, sí, sí. pero yo como padre, preocupado por lo educativo, si tanto declamo preocuparme por lo educativo, lo ideal sería que tenga una instancia en la cual piense los problemas no solamente de la escuela de mi hijo, Claro. sino también los problemas de los chicos que más lo necesitan. Exactamente. La ¿Cómo vos podés vulnerabilidad. armar un foro en el cual, ¿sí?, se piensen los problemas en común? ¿Está? Porque lo que hemos perdido, gracias a las políticas que se inician hace mucho tiempo, es la idea de la educación como el ámbito de lo común, Ujú. la idea de la educación como el ámbito en el cual, ¿sí?, en una escuela tiene igual acceso al derecho a la educación el hijo del rico y el hijo del pobre, Exacto. y en donde en ese lugar, ¿sí?, se ciudadaniza. Este es un concepto que para mí es fundamental recuperar, ¿sí? Y ahí hay muchas responsabilidades compartidas.
hay muchas de responsabilidades compartidas, en donde el gremialismo también tiene una cuota muy importante. Sin duda eso. Donde, a ver, yo conozco gremialistas docentes que me saco el sombrero, son gente muy comprometida, no solamente por las condiciones salariales, sino también por las condiciones laborales y por la formación de los docentes. Pero no es lo que muchas veces se refleja. Mariano, ¿sí? una pequeña reflexión de lo que vos decías, de que si hubiesen existido estas mesas institucionales de la relación entre, por ejemplo, un inspector con las autoridades de una escuela y los padres, capaz que se hubiese organizado antes la vuelta a la presencialidad, porque nosotros, en el caso de Funde, en el colegio nuestro, tuvimos que pedirle al colegio que nos diga quién era la inspectora y obviamente de repente empezamos a, como vos lo dijiste bien, a hacer enseñanza de conocer cómo está el organigrama de la estructura del manejo de la educación en la provincia de Santa Fe y que no depende de la regional. Y bueno, obviamente uno por ahí que estaba más comprometido en política lo conocía, pero había padres que hacían una reconstrucción digamos, pedagógica y didáctica diciendo, no, pero depende de lo otro, vamos a hablar con la inspectora regional, vamos a ver cómo son los protocolos. Había un caso muy puntual, teníamos una burbuja de 15 chicos, pero el curso tenía 17 y la normativa decía que eran 15. Y eran 17 compañeritos, como vos decías, el vínculo afectivo que se había construido en el aula, eran 17 compañeros. Y por 2 compañeros tuvieron que hacer 2 burbujas de 7 chicos, Bueno, una locura. Pero sí. Eso es una constante también en el diseño de las decisiones, Claro, que han ido a contramano de... Ahí es una discusión. En la provincia de Santa Fe durante todo el 2020 hubo localidades que no tuvieron un solo caso y con las escuelas cerradas. Claro. Y esto es algo que se replicó en todas las provincias. Sí. Cuando vos tenés gente encerrada en las oficinas, que no recorren el territorio, que no conocen las realidades, cuando vos tenés gremialistas que son militantes de las elecciones de los gremios y no conocen el olor del aula, las discusiones pasan por otros lugares que no necesariamente tienen que ver con el hecho educativo en sí. Yo creo, Gonzalo, que es importante que nosotros, a ver, en esta charla, que yo te agradezco la convocatoria, volvamos a la idea original, que es la siguiente. El sistema educativo argentino sí, por favor. Está fragmentado desde antes de la pandemia. Hay escuelas que se han mantenido cerradas para aquellos chicos y chicas que más lo necesitan. Nosotros estamos frente a un problema de una magnitud enorme, porque vos pensás lo siguiente: el chico que hoy está en 7º grado no vio contenidos adecuadamente de 6º y no recuperó los de 5º grado. Claro. A ver, cuando vos empezás tu año como docente, ¿vos qué haces? Tratás de recuperar los conocimientos previos, ¿sí? La primera etapa del año lectivo, vos lo que hacés es recuperar. Estás en una escuela primaria, vos recuperás, a ver qué conocimiento traen los chicos. Esa situación no ha estado el año pasado, no. ¿Me entendés? O sea, los chicos que teóricamente hicieron 6º grado de manera virtual, etcétera, no repasaron adecuadamente 5º grado. Claro. Y hoy están en 7º grado. Sí, con qué difícil. Esto no es algo, esto lo saben las personas que están en la escuela. Y lo saben. Lo sabe el papá y la mamá que está acompañando al chico, porque también están los papás y las mamás que no se hacen cargo de ser papá y mamá, claro, o adulto responsable que fuere, sí, que fuere. ¿sí? Y entonces, digamos, cuando vos haces un seguimiento, te das cuenta de que acá tenemos un problema en ciernes de una magnitud muy grande, que va a requerir planificación. Es decir, una planificación realista y situada, planificación de objetivos, no declamados, ¿sí? Sino objetivos realistas que deleguen también capacidad de decisión en aquellas personas que son las que te garantizan en última instancia. O sea, cuando vos Los decís... directores de escuela, las directoras de escuela tendrían que tener más capacidad de decisión respecto a algunas cosas.
Cuando vos decís Habría que descentralizar más y Ajá, esto es una cuestión de poder, Gonzalo. sí, Esto es un problema de poder, porque cuando vos descentralizás en serio, cuando vos descentralizás políticamente, estás delegando poder. sí. Y acá hay mucha gente interesada en no delegar o relegar su poder. Ujú, entiendo. Eh, ahí hay toda una cuestión, porque cuando vos descentralizás discusiones, también habilitás que se transparenten discusiones. Habilitás que se discuta cómo se maneja el presupuesto educativo realmente, habilitás cómo se discute todo el tema del movimiento de los reemplazos, que acá eso hay que hacerlo de una manera mejor, y eso no implica decir hay que recortar, porque en la Argentina somos un péndulo que vamos recortemos todo, bueno, ahí gastemos a lo campeón. No, a ver, ¿cuál es la política que vos tendrías que tener? Porque cuando vos tenés una mala política de reemplazos, lo que se afecta es el derecho a la educación de los chicos. Exacto. ¿Me entendés? No es un problema no, de poner a uno y sacar a otro. Es brindarle herramientas a la escuela para que él tenga capacidad de seleccionar reemplazos de una manera ágil y de una manera que no interrumpa, ¿no es cierto? Que esa persona que llega, a ver, yo he hecho reemplazo, vos cuando llegás a la escuela, tenés que mirar todo, vos como docente te tenés que poner en tema, pero te llaman de un día para el otro, Claro, sí, de repente te ponen ¿entendés? O frente al sea, aula, estás frente al aula sin conocer, qué sé yo, la historia, la currícula de cada chico y de repente te tenés que dar ¿entendés lo que te contenidos. digo? Sí, sí, tal cual. Sí, Es sí, dónde poner el foco vos y cómo planificás. O sea, hay que tomar la decisión política de planificar y a la educación pensarla estratégicamente a largo plazo. un, De la única manera. Nosotros hoy tenemos un sí, problema de cierre enorme, enorme, porque vamos a tener grandes problemas de analfabetismo funcional, ajá, vamos a tener grandes cantidades de chicos que llegan a la escuela secundaria sin los conocimientos adecuados, ajá, grandes cantidades de chicos que llegan a la universidad sin los conocimientos necesarios. ajá. Ese problema lo vamos a tener y necesita una atención. Y no tiene que ser la universidad la que se ocupe de los problemas del sistema educativo, sino lo que tiene que haber es alguna política de articulación más inteligente. O ¿Sí? sea, Yo le tengo que estar enseñando como profesor de historia de la educación a mucha gente cosas que tendría que haber aprendido en la secundaria. claro, claro. Y esto que yo te digo es un reclamo generalizado entre los docentes universitarios. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser porque ha habido políticas deliberadas en ese sentido antes de la pandemia. Y lo que está haciendo la pandemia es agudizar estos problemas estructurales que nosotros tenemos. Mira, justamente compartimos con Dani que también está escuchando esta idea de que cuántos pensadores quedan en Argentina que piensen en la educación como sistema, ¿no? Eh, pero yo quiero, cuando vos hablas de la descentralización, ¿vos alguna vez analizaste la experiencia de los consejos estos educativos de Buenos Aires y si realmente han servido no solamente para descentralizar poder y decisiones, sino para mejorar un poco el sistema educativo o es una experiencia media? ¿Retomaríamos una experiencia como esa en Santa Fe, esa mesa que vos que decís que se puede armar para que los padres participen o para que la comunidad educativa en general? ¿Ves alguna luz verde, digamos, en lo que hizo Buenos Aires, en la experiencia de Buenos Aires? Buenos Aires tiene consejos escolares desde 1875. Ajá, Sarmiento, cuando eso no crea lo la sabía. Dirección General de Escuelas, funda consejos escolares. Sarmiento, que es el inspirador de la ley Sí, sí, 1420, claro. la ley 1420 tenía un Consejo Nacional de Educación y consejos escolares por distrito. ¿Sí? Viste Claro. que allá por 1884 había algunas provincias y lo que era de lo que hoy es La Pampa para abajo y desde los departamentos del norte de Santa Fe para arriba, en su mayoría eran todos territorios Territorio nacional. nacionales. Territorio nacional, sí. Claro, y ahí funcionaban consejos escolares junto con Capital y en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Cuando el Consejo Nacional avanza, los consejos escolares también van avanzando. Ujú. Había mucha centralización en estos consejos, no es que eran el ideal, pero Claro. Buenos Aires mantiene esa cosa de
convocar a la participación ciudadana. Si vos me preguntás a mí, ¿es positivo convocar a la participación ciudadana, generar algún tipo de diseño institucional para que se procese el reclamo, se le dé vía? Porque hay problemas sobre el sistema educativo que no necesariamente tienen la, la, la posibilidad de resolverlo técnicos, gremialistas, Claro. Sí, sí, sí. y representantes de las iglesias, digamos. Hay que abrir esa discusión. A ver, yo lo que creo es que es un momento histórico fundamental para abrir la discusión. La dirigencia política va a tomar la decisión política de abrir el juego, Ujú, ¿sí? Porque es una decisión política. ujú, ¿De qué sí. va a depender eso? De que la movilización de padres se mantenga en el tiempo. Ujú, Si la movilización de los padres no se mantiene en el tiempo y cada uno vuelve a su casa después de que esto más o menos se regularice, digamos, en lo que es la continuidad, en la presencialidad escolar, y bueno, ahí vamos a estar complicado porque va a seguir todo como estaba antes. claro, o sea Va a que, haber nuevas tecnologías, va a haber reformas curriculares, pero hoy las decisiones de política educativa las van a seguir discutiendo los mismos. Técnicos del Ministerio de Educación, gremialistas, y esa crisis del sistema educativo va a seguir claro. si vos no modificás la estructura de discusión y decisión de los sistemas educativos. Yo, a ver, es una idea que para el debate la que tiro. ¿Qué me va a decir un gremialista? No abramos la discusión. ¿Qué me va a decir la Iglesia Católica? El magisterio, el magisterio le corresponde a la Iglesia. Esto es una cuestión doctrinaria. El Estado no se debe inmiscuir en la educación Sí, tal de cual. las agencias naturales de... Sí, es No, como, no, eso lo digo con todo no, no, respeto pero digo, el status como quo, no lo, doctrina, ¿no? lo status quo quiere estar Esto, así. Es mantener el status quo y no cambiar nada, pero ha irrumpido esta voz que, bueno, si se organiza de los padres, puede llegar a forzar de alguna manera. Y como vos decís, que la dirigencia política no solamente lo utilice en campaña electoral diciendo estamos con los padres de la educación, sino que también vaya a la cuestión de fondo de cómo aprovechar esto porque también aparte, para mejorar el y sistema sí, educativo, ¿no? porque aparte vos tenés esta cuestión. Eh, vos se ha instalado en la sociedad que la educación pública, la escuela pública oficial, está, eh, se ha ido deteriorando y los que más necesitan en este país, vos tenés 60% de la niñez debajo de la línea de la pobreza. Exacto, sí. Vos necesitás escuelas buenas con docentes buenos. Ujú. No lo digo yo, se los decía a todos los dirigentes políticos. Juan Carlos Tedesco hace 15 años se lo decía. Y está escrito. Mirá, hay un documento del 2004 que escribe, 2005 se lo escribe, un documento oficial, que escribe Tedesco diciendo esto. Los mejores docentes para la escuela que más lo necesita. Claro, eso es un Eh, principio. es esto, a ver, en el gobierno anterior ha habido una política interesantísima que se llamó las escuelas Faro, en donde los operativos a aprender arrojaban resultados que son tomados como referencia. ¿Cuáles eran estos resultados? Aquellas escuelas que estaban en lugares urbanos marginales que atendían a poblaciones vulneradas en sus derechos, habían tenido mejores resultados que la media. Bueno, entonces, ¿qué se puso a hacer? ¿Qué se pusieron a hacer autoridades? A investigar, bueno, cuáles eran las condiciones de esa escuela por las cuales los resultados eran buenos, Claro. los operativos a aprender. Y tomar como referencia esas escuelas para replicar la experiencia. Sí. Esta es la discusión de política educativa de fondo que tendrían que estar dando mucho, porque, insisto en algo, Gonzalo, hay que recuperar la idea de la educación como el lugar de lo común, el lugar de donde todos tenemos que estar. La escuela debe ser un ámbito no de fragmentación de la sociedad, de escuelas para pobres y escuelas para ricos. Tenemos que recuperar la escuela como el ámbito, ¿sí?, de igualación social respecto a que todos somos parte de la misma sociedad.
Hoy exacto. se ha profundizado políticas educativas que han implementado muchos de los elencos gobernantes actualmente, ¿sí? Porque esto es algo que se profundiza en los 90 y que, por ejemplo, el aumento de la educación privada, el corrimiento hacia la educación privada, tuvo un salto cualitativo muy grande entre el 2003 y 2013, según lo dicen las cifras estadísticas, con lo cual eso nos habla de la gran derrota ideológica que hemos tenido. Ujú, ¿Cuál es la derrota ideológica? Que la escuela pública, ¿sí?, y la sociedad no se están llevando bien. ujú. Y hay una cosa de descarte, hay una cosa ahí muy complicada y que hay que recuperar, pero para recuperarlo vos necesitas docentes de calidad en la escuela, educación de calidad en las escuelas, y apostar a la justicia social, digo. Si vos no tenés como marco que necesitamos todo ciudadanizar a la gente, ¿sí? Que para a ver, ¿cómo puede ser que una escuela tenga como proyecto educativo institucional? Esto pasa acá en Rosario. ¿Cómo sacar a los pibes de ser soldaditos? Ujú. ¿Me Sí, entendés? sí, 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 sí. A ver, estamos hablando de esto. Escuchá cómo suena. Hay un proyecto educativo institucional que tiene como objetivo prevenir que nenes de 12 años se hagan soldaditos del narcotráfico. ¿Me entendés lo que estamos hablando? Sí, Es muy largo el camino que hay que emprender sí, sí, y sí. requiere de compromiso político a largo plazo y y también llamar al compromiso al gremialismo, llamar al compromiso a cierta dirigencia política. El problema es de que gran parte de la dirigencia política, la mayoría, no tiene los problemas de la educación pública. ¿Eh? Ujú. Este doble discurso que se rasgan las vestiduras y después mandan a los chicos a la escuela exclusiva, también te habla de algo, Sí, porque totalmente. no conocen el problema, no conocen y no sé hasta dónde hay interés. ¿Eh? Yo en esto soy muy crítico. Para que la dirigencia política tendría que enviar a sus hijos a las escuelas públicas, dar Ah, el ejemplo, ¿está? sí, está claro. En muchos aspectos. A ver, si no, porque a ver, hay que empezar a predicar más con el ejemplo. Yo en ese escrito que vos hablaste, Sí, decía eso, justamente. Justamente a eso ver, me hay refiero. gente que dice, no, la salud pública y se atiende en hospitales privados, Lo hemos visto. exclusivos. Sí, sí, sí. Está, Me quedo con esto, Mariano. Vos dijiste en una parte, y bueno, ya promediando la entrevista, porque nos hemos extendido bastante, que la sociedad está peleada con la educación pública y que es un descarte, ¿no? Es terrible esto, pero es una frase contundente. Sé que es muy difícil por ahí para un pensador como vos que yo ahora te esté forzando a cortar lo que acabas de poner en pequeñas frases, ¿no? Pero realmente esa me hay un golpeó. divorcio, sí, hay un divorcio entre la escuela y la sociedad que se Pero manifiesta de diversas maneras. Sí. es evidente, es lo que vos decís y el crecimiento en el momento en el cual la Argentina mayor ingresos, digamos, ha generado, teníamos divisa, teníamos la posibilidad, era el momento para generar un sistema educativo inclusivo, igualador, obviamente también que aspire a la libertad, y es el ámbito donde más crecieron las escuelas privadas, estamos hablando de una sociedad realmente que segrega o que se segrega a sí misma, no sé desde dónde parte eso. Sin duda la dirigencia política tenemos gran responsabilidad, me incluyo, más allá de que no he tenido niveles de responsabilidad de manejo al nivel educativo, sí es cierto que hemos hecho en algún momento, digamos, no hemos prestado la atención que debíamos a este problema teniéndolo enfrente, ¿no? Es que, punto uno, vos cuando sos padre y sabés que en tal escuela van chicos con una navaja, capaz que a tu hijo no lo llevas. Yo eso Y lo sí, entiendo plenamente. Ahora, el sí, es verdad. problema es estructural y hay que entenderlo de manera sistémica. ¿Sí? Vos no podés seguir con soluciones de carácter biográfico o de parche, Claro. o uno. Después, me parece muy importante lo que yo acabo de decir respecto al corrimiento, está muy bien graficado en un libro de
de Axel Rivas, que se llama La Radiografía de la Educación Argentina, o Radiografía de la Educación Argentina. Axel Rivas es el actual presidente del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación. Ajá. Es un comunicador social y que viene investigando mucho sobre temas educativos desde el CIPEC. En el periodo 2003-2007 se sancionaron un conjunto de leyes que ubican el derecho a la educación como un derecho humano inalienable, aumentan la obligatoriedad de la educación, extienden la secundaria obligatoria, digamos. Ha habido este proceso paradójico, ¿no? De un discurso que ratifica, reivindica la cosa pública y de lo público y del Estado, y un proceso social, ¿no? En el cual vos ves que a medida, si hay algún aumento en la situación socioeconómica de las personas, esas personas van a un establecimiento privado. ¿Por qué? Por el tema de los paros en gran medida. Y esto hay que dejar de decirlo sin ningún miedo. El problema de los paros, la gente se va a la escuela privada por el tema de los paros. Claro. Y Claro. esto se los dice en el libro del 2015, Juan Carlos Tedesco, insisto, no se los dice el anterior ministro de Macri, Sí, sí, sí. que no me acuerdo el apellido, Finocchiaro, no se lo dice Finocchiaro, se lo dice Tedesco, muchacho, el tema de la huelga como única estrategia ha generado más perjuicio que otra. Ahora, si yo soy gremialista, también digo, che, escúchame, no nos dejan otra, me convocan el 27 de febrero a la paritaria a discutir el salario. ¿Qué Claro. querés que haga? Sí, sí. ¿Viste? O sea, entonces ahí hay niveles de responsabilidad. Vos querés que, si querés que cambie esto, tenés que cambiar las prácticas. Y tenés que abrir el juego a otros actores a la discusión. Si la educación argentina no tiene diseños institucionales para que este nuevo actor que aparece, que es Padres Organizados, no tiene un ámbito donde darle lugar, donde sentarlos, reconocerlos, escúchame, estamos mal. Y si no se cambian las prácticas, vamos a seguir igual. Sí. O Sí, peor, porque la pandemia va a dejar efectos, nos está dejando efectos sociales muy complicados, en términos de salud mental, en términos de empobrecimiento debido al cierre indiscriminado del año pasado, de un montón de cosas que necesitan planificación y sentar todos los actores en la mesa. Bueno, Mariano, quiero decirte esto, digamos, nos hemos extendido un poco más por ahí del horario que teníamos, pero la verdad que ameritaba porque me parece que no se está reflexionando de este tema. Y si bien vos en las redes sociales tenés un canal, obviamente, para poder transmitirlo, creo que los medios de comunicación y este espacio tiene que tener justamente este debate y darle la posibilidad de hacer un análisis un poco más profundo, porque ayer lo hablábamos fuera cuando estábamos hablando por el chat, cuando me preguntaste, ¿cuántos son? ¿10 minutos la entrevista? No, en 10 minutos, viste, es difícil abordar y poder sintetizar todo. Por eso nos extendimos y le pedimos a la gente la comprensión, pero bueno, vamos a hacer esto, esta entrevista la vamos a subir a YouTube, la vamos a subir a Facebook, la vamos a subir a Instagram para que la gente pueda conocer, a conocerte, digamos, también, porque por ahí no te conocen, en el ámbito de muchos padres sí, pero sobre todo las reflexiones profundas de lo que acabas de decir sobre el sistema educativo, sobre la manera de cambiar las prácticas, sobre la necesidad de democratizar, sobre la necesidad de no tirarle también el bardo a la educación superior o tirar siempre para arriba el problema y no resolverlo, sobre la responsabilidad que tienen los gremios, obviamente también las autoridades y la clase política a la hora de alguna manera, esta tragedia educativa que es anterior a la pandemia, darle un comienzo de fin, digamos. Entonces, yo te agradezco porque la verdad que ha sido una reflexión profunda. Ojalá tengamos otra oportunidad. Son muy generosos, son muy amables. No, en serio, lo chateaba justo con Nani, me escribía y le decíamos, nadie piensa el sistema educativo, o por lo menos nuestra generación. Hay una persona acá, en Rosario, digamos, en la región que está pensando bien de qué manera podemos sacar esto adelante para el futuro de todos nosotros. Así que ha sido un gusto, Mariano. Yo ojalá podamos realizar estas charlas un poco más a menudo y por ahí alguna columna que te animes a hacer para analizar algunos temas y que pueda servir también para darle voz
a esta discusión que tiene que tener la política y la agenda pública sobre la educación en la Argentina. Ujú. Sí, Gonza, vos sabés que creo que una de las deudas que... A ver, yo te cuento, sé que estás cerrando todo el tema. Yo soy docente universitario y soy reformista. Ujú. ¿Está? Sí, sí, Nuestro trabajo implica docencia, investigación y extensión. Para mí esto es un trabajo de extensión, es un compromiso. tal cual. Junto con esto, yo también coordino en la Universidad Nacional de Rosario un programa de acompañamiento de trayectorias escolares para chicos, para nenes y nenas del primer ciclo de la escuela primaria. Un Ah, programa de voluntariado, no sabía eso. eh, estamos en zona sur, en Villa Banana y en Juan B. Justo al 8500, en distintos lugares. Tenemos 7 grupos trabajando. Y esto lo hago también como un trabajo de extensión universitaria, ¿no? O sea Te que, felicito, la verdad te y felicito por el muchas de las compromiso. cosas estas que yo estoy hablando las veo. A mí me parte la cabeza ver un nenito de 10 años, como me pasó hace 2 o 3 semanas, de quinto grado, diciéndome, yo las letras no las sé juntar. ¿Está? Un nene de quinto grado. El sistema educativo te dice, está en quinto grado, pero ese nene en la realidad no sabe leer y escribir. Ujú. ¿Está? Eh, y este tipo de actividades que vos me convoques, yo te agradezco, aparte nos conocemos hace muchos años, Sí, sí, y es un gusto reencontrarse con amigos de la facultad, sí, sí. de aquella época. eh, y bueno, y contá conmigo, sí, te agradezco la convocatoria y la invitación. No, Es un bueno, gusto. bueno, Mariano, nos ha quedado para otra vez charlar un poco de esta idea de cómo utilizar las redes sociales y este vértigo que hay en la información para hacer análisis, para hacer reflexiones, para debatir, para argumentar y bueno, obviamente, tal cual lo dijiste, bueno, utilizaste Facebook, que es un espacio, hay muchos otros más, pero bueno, vamos a dejar para una segunda entrevista esto de analizar cómo utilizás o cómo hacer desde las redes sociales reflexión o bueno, este tipo de análisis y pensamientos que estás teniendo. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y buen sábado y saludos de acá de FUNE de toda la gente, ¿no? Un abrazo, Gonza, gracias a vos. Nos Chao, estamos hablando. muy amable. Cuídate.